Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más para conversar temas en profundidad del acontecer nacional o internacional. Quiero compartir con ustedes esta publicación que realizaron los colegas del diario La Nación a inicios de agosto. Es una publicación en donde conversan con el presidente del Banco Central de Costa Rica, don Rodrigo Cubero, quien externa su preocupación acerca del impacto de las cargas sociales en el empleo y en la formalidad de ese empleo. Es un tema que realmente es importantísimo y por eso vamos a sacar un rato para conversar con don Rodrigo Cubero aquí, quien muy gentilmente nos atiende en el propio Banco Central. De verdad, don Rodrigo, muchísimas gracias por sacar un rato de su apretada agenda para conversar acerca de este tema en profundidad. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la oportunidad. Encantado de conversar con usted. Don Rodrigo, ¿qué le parece si empezamos por lo básico? ¿Qué tenemos que entender por cargas sociales? Bueno, diferente gente entenderá diferentes cosas. Cuando hablamos de cargas sociales, típicamente estamos hablando de las contribuciones que hacen los obreros y los empleadores, los patronos y los trabajadores para cubrir los costos de la seguridad social, entiéndase seguros relacionados con pensiones y seguros de salud. En el caso de Costa Rica estamos hablando básicamente de contribuciones a la Caja Costarricense del Seguro Social, las cargas adicionales que van al Banco Popular, al IMAS, al INA, al FODESAF y las relacionadas con la Ley de Protección al Trabajador. Un porcentaje de esas cargas sociales le corresponden ponerlas al patrono y otra parte al trabajador. Así es. Y normalmente cuando estamos hablando de las altas cargas sociales en Costa Rica, estamos hablando de las contribuciones patronales, que son muy altas en el contexto internacional. En el caso de Costa Rica, esas cargas que acabo de resumir, para el patrono suman 26,3%. El promedio de la OCDE, de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, grupo de países normalmente de ingresos altos al que Costa Rica acaba de ingresar, anda en 18,4%. Es decir, nosotros en Costa Rica tenemos una contribución patronal que anda 8 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE. Por eso la OCDE misma ha venido insistiendo en el tema de que nuestras contribuciones, nuestras cargas sociales, sobre todo las cargas del patrono, son muy altas a nivel internacional y sobre todo para un país con el ingreso per cápita de Costa Rica. Son contribuciones muy altas que en última instancia encarecen el costo del factor trabajo. Don Rodrigo, ¿cuánto debería ser entonces una carga social aceptable para nuestro país, tomando en cuenta que esas cargas sociales tienen también una función importantísima y no se recogen o no se cobran por cobrarlas simplemente, sino que tienen un rol importantísimo en la sociedad? Bueno, y aquí la discusión fundamental, Rodolfo, o por lo menos la discusión que algunos hemos querido introducir, no es cuánto deberían ser las contribuciones totales o los aportes totales de la sociedad hacia estos determinados fines, hacia estos destinos, sino cómo se financian. En este momento se están financiando enteramente con cuotas obrero-patronales y sobre todo las cuotas patronales, como hemos dicho, son mucho más altas que el promedio internacional. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si reducimos esas contribuciones patronales para hacerlas más razonables? Por ejemplo, usemos el parámetro internacional del promedio de la OCDE. ¿Qué pasa si las reducimos para acercarnos a ese promedio de 18%? Bueno, y entonces ahí la pregunta es, ¿vamos a dejar desfinanciados los destinos a los que van esos recursos o los vamos a compensar de alguna forma? Una pregunta validísima, sin duda alguna. Sin duda. Sin duda. Y para entrarle a esa pregunta, nosotros hicimos primero un ejercicio numérico. En el Banco Central, en realidad lo hizo un funcionario del Banco Central cuando estaba trabajando para el Ministerio de Hacienda y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que básicamente proveyó la asistencia técnica también en esta materia. Hicimos una simulación para ver qué ocurría si se reducían las cargas sociales. Porque la pregunta ¿es posible que la reducción en las contribuciones de los patronos sean de tal calibre que amplíen la base de contribución, es decir, que aumente el número de personas cotizándole a la caja, dado que baja el costo de cotización, que aumente el número de personas porque las empresas se formalizan en primer lugar y en segundo lugar porque amplían el número de trabajadores y que ese efecto de ampliación de base compense o más que compense la reducción de la tarifa de forma que los ingresos totales, sean de la caja o sean de las otras instituciones, más bien suban. La conclusión de ese estudio es que cuando se reduce la tarifa sí se amplía la base, pero la ampliación de base no compensa enteramente
No lo hace lo suficiente. No es lo suficientemente fuerte la ampliación de base como para compensar enteramente la caída en recaudación. De manera que si hay una caída neta en recaudación, que va a haber que compensar o decidir que los destinos que a los que estaban llegando estos recursos se desfinancien parcialmente. Entonces el país tendrá que discutir si se quiere reducir, por ejemplo, los aportes a X, Y o Z institución, o que en lugar de que los aportes enteramente estén en este momento de parte de los patronos y de los trabajadores, que se financien parcialmente con impuestos generales, que es, por ejemplo, lo que ha venido proponiendo la OCDE misma. Don Rodrigo, solo para ver si le entendimos bien, ese ejercicio que hicieron era para acercarlo al 18%. Hay una serie de simulaciones y ciertamente, digamos, unas reducen las cargas patronales en 25%, otras en 50%, otras en 75%, para ver un poco cuál era el efecto sobre base, pero en todas ellas la conclusión fue que el efecto ampliación de base no compensa enteramente la caída en tarifa, de manera que la recaudación sí pierde, o sea, se pierde un poco de recaudación. Y para revisar la intención, o para repasar la intención, sería que al bajar el monto de la carga social, la empresa va a decir, bueno, ahora me cuesta menos tener X cantidad de empleados o me interesa formalizarme por completo. Entonces, la apuesta sería que la base de esas empresas y de esos empleados aumente a partir de esa lógica. Me sale más barato ahora contratar o formalizarme. Claro, claro, y precisamente tal vez devolvámonos a cuál es el problema de estas altas cargas sociales, que como vimos son realmente muy altas en el contexto internacional. El problema es que eso vuelve muy costoso emplear trabajadores formalmente, y eso genera un doble problema. Genera un problema de altísima informalidad, porque para las empresas es mejor operar en la informalidad y no asegurar a sus empleados, en primer lugar, y en segundo lugar lleva una altísima tasa de desempleo. Tenemos los dos fenómenos en Costa Rica, una tasa muy alta de desempleo, en este momento la más alta de la OCDE, y en segundo lugar tenemos una altísima tasa de informalidad. Y estos dos fenómenos son gemelos, resultan en buena parte del alto costo de emplear trabajadores formalmente, que viene precisamente por esas altas contribuciones patronales. Entonces, la idea que se ha venido analizando en Costa Rica, que ha venido proponiendo la OCDE, otros organismos internacionales, y que a mí me parece que el país debe seriamente considerar, es reducir las contribuciones patronales para abaratar el costo de emplear formalmente a trabajadores. Esto llevaría a una ampliación de la base de cotización, pero sobre todo llevaría a que las empresas se formalicen y a que haya más empleo, es decir, que se reduzca el número de desempleados en el país y que las empresas logren asegurar a sus empleados. Y eso tiene una cantidad enorme de ventajas adicionales. Más allá de ampliar la base de cotizantes a la caja, de reducir los costos de seguimiento, de monitoreo que tiene que hacer la caja para poder recaudar las tarifas y otros organismos relacionados con las cargas sociales, más allá de eso se dan al menos dos ventajas fundamentales. Primero, los trabajadores ya formalizados reciben todos los beneficios de la formalidad, incluyendo la protección laboral, la posibilidad de acceder a una pensión en su vejez, la posibilidad de acceder en pleno a los seguros de salud, etc. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, las empresas cuando se mantienen informales, normalmente para no hacerse visibles al inspector de tributos o al inspector de la caja, se mantienen subóptimamente pequeñas. Es decir, se mantienen más pequeñitas de lo que pudieran hacer. Pudiendo crecer más. Pudiendo crecer más, se autoimponen un techo que les impide crecer con eficiencia, que les impide alcanzar fronteras de eficiencia. Y no llamar la atención. Para no llamar la atención. Entonces, eso desafortunadamente implica que no pueden crecer a su frontera óptima de producción, que no pueden ganar eficiencia, productividad, y consecuentemente eso le impone un impuesto a la sociedad porque estamos produciendo con menos eficiencia y eso se traduce en menores salarios. Esas empresas terminan pagando salarios muy bajos. No en vano, las empresas informales pagan salarios mucho menores que las empresas que están formalizadas. Y ciertamente el poder formalizar a esas empresas llevaría a un crecimiento en la productividad de las empresas, a un crecimiento del PIB, del pastel de la economía nacional y también a un crecimiento de los salarios. Entonces tenemos realmente ventajas enormes que se pueden lograr como consecuencia de un ejercicio de reducir las contribuciones de los patronos a la seguridad social. Don Rodrigo, mucha gente que nos está viendo en este momento puede estar diciendo que esto surge a partir de la pandemia y los efectos económicos de la pandemia, pero lo cierto es que por lo que usted está señalando, este problema es estructural. Con o sin pandemia,
este tema pesa en la generación de empleo y en la formalidad de ese empleo. Así las cosas, yo entendería a partir de lo que usted dice que si no se corrige ese problema estructural, igual se va a seguir cargando una pesada carga, valga la redundancia, en el tema de la generación de empleo. Así es, Rodolfo, y justamente en Costa Rica hemos tenido un alto problema de desempleo y un alto problema de informalidad mucho antes de la pandemia. Tenemos mucho tiempo de estar enfrentando este problema y es un problema estructural en efecto. La pandemia no hace sino exacerbarlo, agravarlo, porque claramente el costo de emplear trabajadores con el choque de la pandemia para muchas empresas implicó que tuvieron que despedir trabajadores y muchas de ellas moverse a la informalidad. Entonces se dio un aumento de los problemas de desempleo e informalidad que ya teníamos, pero ciertamente este es un problema que viene de mucho antes de la pandemia y como problema estructural que es, va a requerir una consideración muy seria por parte del país, de todos los actores nacionales. Yo he visto que usted ha tocado este tema en varios foros, no es la primera vez que habla del tema y me parece que no será la última. ¿Su voz ha tenido el suficiente eco en la sociedad para priorizar un tema o para darle la visibilidad a ese tema, o siente que no? Bueno, me parece que sí ha recibido atención en los medios, me parece que ha recibido mucho interés de parte de diferentes actores de la escena nacional. En todo caso, yo no soy la única voz que está planteando esto y no quiero atribuirme tampoco a la originalidad del tema. Es un tema que muchos otros han venido planteando. Yo simplemente me sumo al clamor de que se revise este tema porque me parece que está generando ese doble problema que es muy serio para el país y está generando también problemas ya no solo de naturaleza económica, sino también sociales, emocionales, en nuestras familias, en nuestros hogares. Tenemos que atacar ese problema del alto desempleo, tenemos que atacar el problema de la informalidad, tenemos que atacar el problema de los salarios precarios, de las condiciones precarias de trabajo y en parte eso va a pasar por la revisión de las cargas sociales. En los demás países de la OCDE, me dice usted, es un 18%, pero ¿hay algún otro elemento, además del aporte? O sea, vamos a ver, se maneja bajo la misma estructura, aporte patronal, aporte del trabajador, más otro elemento que no tenemos nosotros, ¿o es exactamente igual? Bueno, siempre hay una combinación de aportes patronales y de aportes de los empleados. En los diferentes países existe esta combinación. Hay algunas excepciones donde básicamente los aportes son únicamente los empleados, no hay aportes patronales. En Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Solo empleados? Solo los empleados contribuyen a la seguridad social. Es un ejemplo, digamos, es básicamente en el concierto país de la OCDE el único que se reporta en las estadísticas de la OCDE como país donde no hay contribución patronal. Pero ciertamente en todos los demás países hay una combinación de cuotas patronales y de cuotas obreras o de trabajadores. El problema que tenemos en Costa Rica es que ese balance está sesgado hacia las cuotas de los empleadores y las ha hecho tremendamente altas en el contexto internacional. Para terminar, don Rodrigo, bueno, yo sé que es un problema que compete a todos como sociedad, evidentemente, y no solo a un actor por aquí u otro por allá, pero ¿quién debería llevar la voz cantante en este tema? ¿La Asamblea, por ejemplo, o quién? Bueno, y ahí hay una discusión también que tiene que ver con la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social en esta materia y si es la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social la que tiene que tomar la decisión o es el legislador. Cuando toca las contribuciones a otras entidades como FODESAF, como IMAS, como INA, posiblemente se requiera legislación. En el caso de las contribuciones que van a la caja, sea IBM, sea Salud, requeriría posiblemente el concierto, al menos para que se pongan de acuerdo entre legisladores y Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero en todo caso me parece que esto va a requerir un amplio concurso de la sociedad nacional, políticos, economistas, líderes de las instituciones involucradas para que se dé un diálogo amplio, por supuesto trabajadores, cámaras empresariales y se entienda bien entonces cuáles son las opciones y cuál es el mejor rumbo que el país podría tomar. Don Rodrigo, le agradezco muchísimo que sacara un rato de su apretada agenda para conversar con nosotros en profundidad acerca de este tema. Muchísimas gracias, Rodolfo, un placer y de nuevo este es un tema fundamental, gracias por la oportunidad de ponerlo sobre el tapete. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.